Abran sus Biblias y me acompañen al libro de Samuel, primera de Samuel en este caso. Y hoy vamos a estar en el capítulo 12. En el capítulo 12. Para recapitular un poco, recordemos que el pueblo, a pesar de que Dios había sido un rey fiel para ellos, y no era algo nuevo, no era algo que vemos que inicia en Samuel, no, desde que los saca de Egipto, los saca siendo su rey, pero el pueblo era un pueblo infiel. El pueblo era un pueblo que estaba constantemente abandonando a Dios, que constantemente miraba a Dios nada más como alguien de quien podía sacar un provecho. Y entonces vimos cómo mueven el arca para una batalla queriendo usarla como un amuleto, como que si pudieran controlar a Dios. Y Dios actúa corrigiéndolos, pero no solo eso, al mismo tiempo castigando a los filisteos. Luego vemos cómo, por temor a este rey Naas, ellos vienen y piden un rey. Piden un rey y Dios viene y le dice a Samuel, dales un rey. Y le busca un rey que significa, su nombre significa el solicitado, el requerido, Saúl. Saúl, un rey, estaban pidiendo un rey que fuera como las naciones. Pero el problema no es que pidieran que fuera como las naciones. El problema es que Israel ya tenía un rey, pero estaba en busca de otro rey para dejar de depender de Dios. Ellos querían, digámoslo así, zafarse de Dios. Dios ya les había dicho, van a pedir un rey, pero yo les voy a poner ese rey. Y Dios pone y lleva a Saúl a Samuel para usarlo como juicio, pero también como instrumento de misericordia. Las dos cosas al mismo tiempo. Y lo vimos en el capítulo pasado, en el capítulo 11, cuando Dios llena del Espíritu a Saúl y lo dirige en esta batalla contra el rey Naas de los amonitas, y destruyen a los amonitas al punto que los amonitas quedaron totalmente dispersos y regresan. Y hubo una gran adoración al Señor, hubo un gran gozo, hubo una gran celebración. Y es justo ahí donde vamos a comenzar hoy, porque Samuel también nos llamó. Le dijo, vamos a Gilgal, porque ahí vamos a renovar el reino. Pero vamos a orar antes de esto. Padre Celestial, queremos ir hoy a tu palabra. Queremos ir hoy a tu palabra, Señor, con una actitud humilde. Queremos ir hoy a tu palabra, Señor, con una actitud de expectativa. Queremos ir hoy a tu palabra, Señor, y que nos concedas un corazón que no esté dispuesto a reemplazar tu palabra con la voz del mundo, Señor. Concédenos un corazón sumiso delante de ti. Concédenos sabiduría, Señor, para recibir tu palabra y que tu palabra crezca en nosotros y dé fruto en nuestra vida, Señor. Dirígenos en el hablar y en el escuchar, Señor. Porque si no nos diriges, no vamos a hacer ninguna de las dos cosas bien. Por eso te suplicamos, Señor, ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hoy vamos a ver tres puntos. Vamos a ver una vindicación del ministerio de Samuel. Vamos a ver una acusación contra el pecado del pueblo y vamos a ver la fidelidad de Dios para con el pueblo de su pacto. Pero vamos a comenzar leyendo desde el versículo 14 del capítulo 11 y vamos a comenzar en la primera sección hasta el versículo 5 del 12. Entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Ahí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Entonces Samuel dijo a todo Israel, he aquí, yo he escuchado vuestra voz
en todo lo que me dijiste, y he puesto rey sobre vosotros, y aquí ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy, testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, a quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado, a quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él. Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron: tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano en ningún hombre. Y él les respondió: el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este día de que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron: él es testigo. Esto pareciera como algo fuera de lugar. Y pareciera así de primera impresión que es que Samuel todavía tiene algún tipo de resquemor contra el pueblo porque lo pidieron un rey que lo sustituyera a él como juez. Pero vamos a darnos cuenta que no es así. Vamos a darnos cuenta que realmente aquí Samuel está siendo utilizado por Dios. Samuel, siendo él el juez del pueblo, realmente lo que está haciendo es sometiéndose al escrutinio del pueblo para que le hagan saber cómo él les ha fallado, de modo que hayan solicitado otro juez. Él está diciendo que yo soy juez, pero señores, yo aquí estoy, júzguenme. Saquen todas las pruebas, por favor. Si alguien tiene videos de YouTube en que yo salga recibiendo un soborno, si tienen los mensajitos de WhatsApp en los que yo les pedí un burrito o el carro o la moto, mándalos, por favor. Mándalos. Muestre cómo yo le fallé. ¿Sí? Envíe sus evidencias que muestren que yo fui un mal ministro, que yo fui un mal juez para con ustedes. Y dice: yo los escuché. Como un líder, como un buen líder, él estuvo listo para escuchar. Y dice: los escuché. Me pidieron un rey y Dios le dijo: dáselo. ¿Y qué hizo Samuel? Les dio el rey. A pesar de que a Samuel vimos claramente, no le parecía eso en el capítulo 8. No le parecía. Pero él fue obediente. Fue un ministro que no solo escuchó al pueblo, también escuchó al Señor. Y eso tiene que hacernos pensar a nosotros, ¿verdad? Porque todos de alguna u otra manera somos líderes. Todos de alguna u otra manera tenemos a alguien que nos mira y que nos escucha. ¿Y nosotros qué tanto estamos escuchando, señores? ¿Qué tanto estamos escuchando la voz de Dios? ¿Qué tanto estamos yendo a su palabra, papás? ¿Qué tanto están escuchando a sus hijos, esposos? ¿Están oyendo a su esposa? Samuel fue un hombre, un buen líder, escuchó. Y siendo ya un anciano, les recuerda, mire, él se presenta aquí ya, yo soy viejo, pero les recuerda desde cuándo les ha servido. ¿Recuerdan desde cuándo sirvió Samuel en el templo? Desde los 3 años más o menos. Y este ya era un hombre viejo, diciendo: yo les he servido toda mi vida. Aquí he estado sirviendo fielmente. Dios trajo juicios al tabernáculo, al templo, al tabernáculo en aquel entonces. Pero el juicio no vino sobre Samuel, cayó sobre Elí y sus hijos. Dios sostuvo a Samuel. Y les invita a llamar testigos para ver si pueden inculparlo de algún acto de corrupción. Y les recuerda cuáles fueron sus argumentos para decir que ya necesitaban otro. Y es que estaba viejo y el mal proceder de sus hijos. Y el pueblo, él llama al pueblo teniendo a Dios y a Saúl por testigo
para decir, bueno, muestran sus evidencias, muestran sus pruebas, y el pueblo dice, no, Samuel, no nos has fallado en nada. Pero quiero que presten atención, porque hay una palabra ahí muy importante, y dice, testigo contra ustedes. Dice, testificad contra mí delante del Señor, y luego dice él, el Señor es testigo contra vosotros, que habiendo yo hecho lo bueno, ustedes me quitaron. Eso suena como muy personal, ¿verdad? Eso suena como... Pero es que hay un punto que Samuel quiere marcar aquí, mostrando que él era irreprensible. Y es lo que vamos a ver a continuación, del versículo 6 en adelante. Una vez que el pueblo reconoce, Samuel, realmente no has fallado. Entonces ahora Samuel cambia de sombrero, cambia de asiento, se quita del banquillo de los acusados y se sienta a hacer su labor nuevamente. Samuel era juez, ¿verdad? Pues él toma el lugar de juez nuevamente para ahora presentar la acusación contra el pueblo y decir, si no estuvo bien que me abandonaran a mí habiendo hecho un buen ministerio, mucho menos estuvo bien que abandonáramos a Dios, quien fue fiel desde el inicio. No es que Samuel estuviera ahí con resentimiento. No, él está siendo guiado por Dios para presentar un argumento mucho más grande todavía. Que si estuvo mal abandonarlo a él, peor todavía es abandonar al Dios fiel, al que salvó a este pueblo. Y es lo que vamos a empezar a ver desde el versículo 6. Y ahí empieza la acusación, y la acusación realmente empieza con un recordatorio. Veamos el versículo 6, hermanos. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. ¿Por qué es necesario volver ahí cada vez? Cada vez que está hablando al pueblo, vuelve a sacar lo mismo. Alguien de repente se hubiera sentido tentado a decirle, hey, ya Samuel, ya hemos escuchado eso vez tras vez. No, eso era importante. Esa fue la base del pacto. Esa fue la base del establecimiento de la relación legal entre Dios y el pueblo. Si vemos Éxodo 20, antes de dar la ley del pacto, él da justamente estas palabras. Moisés le dijo estas palabras al pueblo. Dios indicó a Moisés que dijera estas palabras al pueblo. Y es justo lo que Samuel está haciendo, usando la palabra de Dios que lleva al inicio de la relación entre Dios y el pueblo. Recordándoles que fue Dios sacándolos, que fue Dios mostrando su bondad desde el principio. Y este pueblo lo había olvidado. Habían olvidado que tenían una relación pactual con Dios. Una relación pactual implica que las partes están obligadas. Recuerden que una relación pactual en aquel entonces lo común era que un rey venía, conquistaba sobre un pueblo y en vez de matarlos, para no matarlos les ofrecía, ok, sírvanme y yo les voy a proveer a ustedes, los voy a proteger, pero ustedes me van a ser fieles. Eso era con reyes paganos, pero nuestro rey, Dios, él vino y sacó a este pueblo de la nación más grande, de la potencia más grande de aquella época, lo rescató de manos de los egipcios, los salvó y les dijo, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Y estableció un pacto con ellos. Pero al parecer este pueblo había olvidado lo que Dios había hecho en sus vidas. Dice, ahora pues,
presentaos, versículo 7 hasta el 11, para que yo argumente con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él ha hecho por vosotros y vuestros padres. Miren lo que está haciendo. Él está haciendo lo mismo que Él hizo para presentar su defensa. Ahora Él va a hacerlo para presentar la defensa de Dios. La manera como Él se defendió, Él está diciendo que si yo puedo salir irreprensible, voy a demostrarles que muchas menos razones tenemos para abandonar a nuestro Dios. Versículo 8, cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios. Y Él los vendió en manos de Císara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobbaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel. Y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, de manera que habitasteis con seguridad. Samuel viene y les hace una recapitulación de la historia y les muestra el patrón en el que este pueblo vivió. ¿Y cuál era el patrón? Estaban en problemas, clamaban a Dios, Dios les proveía un ministro para rescatar al pueblo, abandonaban a Dios después de que el ministro les había servido, iban en pos de dioses falsos. Y entonces, en consecuencia, el juicio de Dios venía y en muchas de esas ocasiones el juicio se mostraba entregándoles bajo la opresión de otras naciones. Y ese era el patrón. Caía la opresión, entonces, ¿qué volvían a hacer? Clamaban a Dios y volvían y hacían. Y es lo que vemos precisamente, de eso trata el libro de los Jueces. Después de que la tierra es conquistada, incluso antes de la conquista se ve ese mismo patrón. La tierra es conquistada y después de la tierra conquistada, otra vez el mismo patrón. Un pueblo idólatra, un pueblo rebelde. Y este mismo patrón se repetía vez tras vez tras vez. Y es el mismo patrón que hemos visto en los primeros 11 capítulos del libro de Samuel. No ha cambiado nada. Las cosas seguían iguales. Pero esto no solo señala la infidelidad del pueblo, esto también señala la misericordia y la fidelidad de Dios. Esto señala que Dios no falla a su promesa, aunque el pueblo es infiel, Dios permanece fiel. Es un Dios fiel. Así que ese es el punto aquí. Miren al Dios que solemos olvidar, al Dios que es fiel. A pesar de nuestra infidelidad. 12 al 15. Cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros. Aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, aquí está el rey que habéis escogido, a quien habéis pedido. He aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Si teméis al Señor y le servís, escuchad su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el rey que reina sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Hermanos, Samuel viene y les muestra hasta qué punto llegó su infidelidad. Pidieron un rey que los librase y los juzgase, pero ellos ya tenían un rey. Pero vimos en los capítulos anteriores, capítulo 10, que realmente ellos lo que querían hacer era deshacerse de Dios.
Ellos querían tener un rey al que ellos pudieran ver. Pero es que es lo que hacían siempre. Es lo que hacían siempre. Era un pueblo idólatra y rebelde. Siempre estaban buscando satisfacer sus sentidos, satisfacer su ego. Ah, no, pero es que el mundo dice tal cosa, entonces yo quiero un rey. Ah, mire ese Saúl, qué alto. Mire lo que alto. Ah, no, y el guapetón también. Se mira fornido. No, no importa que parece que se fue a esconder ahí debajo de la mesa. No importa. Tiene buena apariencia, tiene buena pinta. ¿Sí? Sáquenlo, que sea. No, no sea tímido, papá, venga. Sea el rey. Y este es el pueblo. Un pueblo que abandonó a Dios. Como dice el Salmo 106, se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Si abandonar a Samuel no estuvo bien, abandonar a Dios era el colmo de la insensatez. Era el colmo de la insensatez, de la necedad, del pecado. Pero Samuel no se queda ahí. Samuel sigue adelante y les da, no solo le muestra su pecado, sino que al exponerle su pecado de la manera más cruda, diría yo, viene y les da sus opciones. Así que en base a esto, ustedes tienen dos opciones. El versículo 14 les dice, la primera opción es seguir al Señor. Familia, presten atención al versículo 14. Ahí hay una definición, pero preciosa, de lo que significa seguir al Señor. ¿Usted quiere evaluarse a sí mismo y ver si está siguiendo al Señor? Lea el versículo 14. Mire, se lo voy a leer yo. Si teméis al Señor, temed al Señor y le servís, escuchad su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros como el rey que reina sobre vosotros estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Ahí está bien claro lo que significa seguir al Señor. Bien claro. Y le dice, esa es su primera opción. Segunda opción, ir en contra del Señor. Miren que estas son las mismas palabras de Jesús. El que no es conmigo, es contra él. Pero Samuel, y la postura neutra, y si yo... No hay postura neutra con Dios. Hermanos, no hay una postura de neutralidad para con Dios. O estoy siguiendo a Dios, o estoy yendo en contra de Dios. No hay una postura neutra. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. Seguir al Señor o ir en contra del Señor. ¿Qué es ir en contra del Señor? No prestar atención a su palabra, no tener ningún sentido de temor a Él, es rebelarse contra Dios, pero también involucra sufrir las consecuencias. Y a veces, hoy en día, escuchamos tanto pero yo confío en la misericordia de Dios. Yo también confío en la misericordia de Dios, hermanos. Pero su misericordia no borra su justicia. Su misericordia no borra que Él es un papá responsable. Un papá amoroso. Y un papá amoroso disciplina a sus hijos. La disciplina solo es suspendida, eliminada cuando no se ama a los hijos. O cuando no se ama a Dios. Versículo 16. Presentaos ahora y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. Miren lo que está haciendo Samuel. Está diciendo, ok, ya les mostré su pecado, ya les mostré lo absurdo que era abandonar a Dios, ya les mostré sus opciones y las consecuencias de las mismas, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver, vamos a escuchar la opinión de Dios en esto. Y le dice, ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora el tiempo no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia,
Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor al pedir para vosotros un rey. La época de la cosecha del trigo, más o menos entre mayo y junio, en esa región, era el inicio de la temporada seca. Era árido. Que lloviera era totalmente inaudito. Era como decir que esperemos que aquí nieve en abril. Sí. No se espera que suceda algo así nunca. Y está diciendo Samuel, yo voy a clamar a Dios. No solo que caiga lluvia, sino que haya una gran tormenta eléctrica. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 18. Clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia. ¿No fue el siguiente día? No fue una semana después. Ese mismo día el Señor hizo tronar los cielos. Ese mismo día el Señor abrió las ventanas de los cielos e hizo caer lluvia y truenos. ¿Y recuerdan qué simbolizaba eso, familia? Era la opinión de Dios diciendo lo grave que él consideraba el pecado que habían hecho al despreciarle como Dios. Y Dios lo mostró. Dios mostró la maldad del pueblo a través de esa lluvia y truenos. Y dice el 18, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor, tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. ¿Cómo obró Dios en este pueblo, hermanos? Trajo convicción de pecado y trajo arrepentimiento. No fue una convicción cínica. Sí, pecamos y qué, pero Dios es misericordioso de todas formas. No. Convicción de pecados, confesión de pecados, arrepentimiento por el pecado. Y ellos vienen y reconocen, hemos pecado grandemente, hemos añadido un gran pecado a toda la lista de pecados que también son ciertos. Hubo humillación. Dios confirmó su actitud contra el pecado, su reacción contra el pecado. Dios estaba demostrándole a este pueblo infiel que él no estaba jugando con el pecado y que sus palabras debían ser tomadas en serio. Dios mostró que sus advertencias contra el pecado no eran puros formalismos en un documento. Porque a veces pensamos que, sí, pero esas advertencias, Dios es misericordioso y esas advertencias de nada están ahí como de relleno nada más. No, no es así. Dios no está jugando. Dios es un Dios fiel a su palabra. La ira de Dios fue evidente para el pueblo y eso resultó en temor que les llevó al arrepentimiento. Esta semana hablaba con algunos de ustedes cómo el tema del temor ha venido a ser parte del tema de la iglesia en las últimas 2 semanas. Y no porque nosotros lo planificamos, ¿cierto, Rudy? No, es que entró en Proverbios, lo tuvimos en la reunión de oración en 2 ocasiones. Lo hemos estado viendo en Primera de Samuel y hoy en la noche en Tesalonicenses se va a hablar del temor también. No hemos sido nosotros. Providencialmente Dios está enseñándonos acerca de esto. Y a veces pensamos que el temor al Señor se nos dice, no, es reverencia, y pensamos que es hacerle así, ¿verdad? Hola Dios, ¿cómo está? Sí. No, eso no es el temor al Señor. Eso no es el temor que vemos acá. Uy, pero eso de usar el temor para motivar la obediencia no creo que esté bien, Josué. Acompáñenme a leer Colosenses 3, 5 y 6, por favor. Vamos al Nuevo Testamento.
Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Si no lo tiene, escuche, por favor. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué, familia? Versículo 6. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Por qué mencionar la ira de Dios? ¿Es que acaso la ira va a servir como un disuasivo para mi pecado? Sí. 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 Entendamos eso. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Dios al que ama disciplina. Y al que toma por hijo lo azota. ¿Sabe por qué? Porque es un buen papá. Por eso, porque es un buen papá. El mundo busca ser quien determina la manera correcta en la que el Creador debe actuar. Familia, el mundo no está para decirle a Dios cómo debe actuar. Él es el Creador, nosotros somos las criaturas. Cuando nosotros tomamos esa actitud, estamos teniendo exactamente la misma actitud de este pueblo. Estamos diciendo, yo no te quiero como rey, quiero seguir los principios del mundo. Necesitamos escuchar las palabras de nuestro Creador. Y que dejar que sea Él quien dicte cómo hemos de vivir nosotros, sus criaturas. No solo criaturas, nuestro Salvador y nosotros, aquellos que hemos sido beneficiados con la salvación. El Señor y nosotros, sus esclavos, los beneficiarios del pacto. Pensamos que está bien con Dios. ¿Qué nos muestra el pecado? Está bien, Dios, muéstrenos el pecado, hasta ahí lo puedo aceptar. Pero no queremos que nos muestre su ira. No, así ya no. Así no me gusta. Está bien que me hable de mi pecado, pero no me diga que usted reacciona con ira santa y justa por mi pecado. Por eso es que el mundo, familia, aborrece la cruz. Es precisamente por eso que el mundo aborrece la cruz, porque en la cruz Dios nos muestra cómo Él reacciona contra nuestro pecado. Y me temo que algunos aquí aborrecemos la cruz también. No nos gusta ver cómo Dios actúa con el pecado. Queremos la bondad del Padre, pero lo acusamos de falta de misericordia y de legalista a quien habla acerca de su severidad. Y muchas veces tengo el temor de que tenemos esa misma tendencia aquí cuando hablamos de lo que significa ser papá o mamá. Queremos ser papás como el mundo, despreciando el ejemplo de paternidad que tenemos en Dios. Es por eso que la disciplina correctiva muchas veces se ve eliminada de los hogares, porque no nos gusta lo que la palabra dice, porque en el fondo no estoy de acuerdo con Dios cuando me dice que Él disciplina al que ama, que azota al que toma por hijo. Abandonamos a aquel que conoce nuestra alma, que conoce mi espíritu, y no porque agarró un libro y dijo, a ver, voy a leer sobre el alma y el espíritu. No, Él hizo mi alma, Él hizo mi espíritu, Él salvó mi alma y mi espíritu, Él me conoce. Y decidimos agarrar un libro de personas que no se entienden ni a sí mismas, para que ellos dicten nuestra conducta. Tenemos al Creador. No despreciemos a nuestro Creador. No cometamos el mismo error de infidelidad e idolatría que este pueblo.
No es de extrañarnos, familia, de la situación de nuestra sociedad, saturada de iglesias, pero vacía en cuanto al amor y el temor de Dios y a su palabra. Muévase en la ciudad. No va a pasar 5 minutos entre que usted vea una iglesia y otra, y otra, y otra. Pero muévase en la ciudad y no van a pasar 2 minutos sin que usted vea cómo estamos saturados de odio. Porque hemos abandonado a nuestro Dios para seguir al mundo. Pero Dios es fiel. Hay buenas noticias. Tenemos un Dios que es fiel, familia. Tenemos un Dios que es bueno. Versículo 20. Y Samuel dijo al pueblo: no temáis. Aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Espero que su respuesta no sea, pero ahí dice que no tema. Pero ahí dice, ¿cómo que me acaba de decir que tema Dios y aquí me dice que no tema? Sí, hermanos, ahí dice que no tema. Y se lo dice a un pueblo al que se le mostró de frente lo horrible de su pecado. A ellos les está diciendo que no tema. Se le está diciendo que no tema a un pueblo que fue llevado al arrepentimiento y a la confesión de su pecado. Sí, a un pueblo que tuvo que comprender que solo en el temor del Señor estaría seguro. A ellos le está diciendo no tema. A ellos le está diciendo no tema. Sí, se le dice que no tema a un pueblo al que se le llamó a servir a Dios de todo corazón, 2 veces, versículo 20 y versículo 24, sin apartarse de él. Sí, le dice que no tema a un pueblo al que se le llama a abandonar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sí, se le dice que no tema a un pueblo que no es fiel, pero que vive bajo el cuidado de un Dios que se ama tanto a sí mismo. Dice que es por su propio nombre. ¿Notó eso? Es por amor de su propio nombre que Él sigue siendo fiel para con nosotros. Él obedece su ley. Cuando Él dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿sabe quién es el primero en obedecerla? Él mismo. Y es que es lo justo. Sería absurdo que Dios ame más a algo que a sí mismo. Eso sería Dios. Sí, le dice que no tema a un pueblo al que se le llama abandonar su pecado. Un pueblo al que se le advierte que si persevera en hacer el mal, morirá junto a su rey. A ellos le está diciendo no teman. Pero hoy en día se quiere decir en muchos libros o en iglesias que el temor al Señor nada más es formalismo. No es una palabra nada más para hablar de respeto a Dios. Y es cierto, el temor involucra respeto, pero no solo respeto.
¿Recuerda usted la segunda estrofa de Sublime Gracia? Este himno de John Newton. Siempre digo que es de John Owen, hoy gracias a Dios dije John Newton. Dice, su gracia me enseñó a temer. John Newton lo tenía claro. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Familia, el temor a Dios es resultado de su gracia sobre nosotros. John Newton lo tenía bien claro. Pero ¿y entonces debo temer a Dios o no le debo temer? Y esa pregunta es justa. ¿Debo temerle o no debo temerle? Ok, no debemos temer a Dios como se le teme a un delincuente, familia. ¿Cuál es el propósito de un delincuente? Hacerle daño. Claro, le tememos. Su propósito es hacerle daño. Pero Dios no tiene como propósito hacernos daños. A los que aman a Dios, Él ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Él ha dispuesto todo, aún la muerte misma, para nuestro bien. Entonces, cuando hablamos de temer a Dios, cuando la Biblia nos habla de ejercitar el temor a Dios, necesitamos entender que el temor a Dios es algo que viene por su gracia, es algo que Él pone en nosotros para que no nos apartemos de Él. El temor a un delincuente nos lleva a apartarnos de Él, el temor a Dios nos lleva hacia Dios. Es lo que dice por lo menos Jeremías 32. El temor a Dios, Él lo pone en nosotros. Versículo 40, por si alguien anota. El temor a Dios es lo que nos hace estar con Él, no sin Él. Ese temor es un temor tal que coexiste con el amor. Es ese temor como el temor de un hijo que falla hacia su padre, al que ama. Y que sabe que el Padre le ama también. Es ese temor que nos lleva a aborrecer lo que mi Padre aborrece. Y a entender que lo aborrece justamente. Y que si soy disciplinado, es justo que yo sea disciplinado. Y es por mi bien, por su amor a mí. Ese es el temor a Dios. Así que sí debemos temer a Dios como Él busca ser temido. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje, familia? Podríamos hablar de 1000 cosas en este pasaje, pero voy a mencionar solo 3. Hermanos, nosotros éramos ajenos a las promesas. Éramos ajenos al pacto. Éramos extranjeros al pueblo de Dios, pero Dios nos ha acercado y nos ha hecho beneficiarios del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Así que no es distinto a la relación que este pueblo tenía. Él nos ha hecho parte de ese mismo pueblo. No hay un segundo pueblo de Dios. Eso no existe. No existe. Y como parte de su pueblo, y como Dios no cambia, Él sigue demandando fidelidad para con nosotros. Seguimos en una relación pactual. ¿O por qué cree que Cristo dijo que no se puede servir a 2 señores? Porque Él nos hizo sus siervos. Él es el Señor, es la misma relación pactual. Él fue el que nos rescató de la esclavitud del pecado y ahora le servimos. Y eso es lo que recordamos todo el tiempo, así como en aquel entonces recordaba, Él lo sacó de Egipto. Hoy nosotros decimos, Él nos sacó de la esclavitud del pecado. 2, lo que tenemos aquí es un llamado a poner nuestra mirada en la cruz. Porque en la cruz fue donde se derramó la sangre del nuevo pacto, donde se nos muestra cómo reacciona Dios ante el pecado y ante el arrepentimiento de aquellos que le temen.
Dejemos, hermanos, de revolcarnos en nuestro pecado, reviviendo los pecados pasados de nuestra vida y sigamos adelante. En Cristo hay perdón. Humíllese delante de Dios, humillémonos delante de Dios, confesemos nuestros pecados y apartémonos. Y Él promete limpiarnos. Corramos con paciencia la carrera de la fe. Sí, siendo conscientes de que el pecado sigue siendo horrible delante de Dios, pero también de que su amor es eterno. De que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y no solo fiel a sus promesas de bendición, no, a sus promesas de juicio también. 3, y para terminar, un versículo que no le prestamos mucha atención, pero que para mí es precioso en este capítulo, el versículo 23. Dice, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. En esta escena tenemos a Samuel, quien a pesar de haber sido despreciado como juez, él continuó fiel en su rol como sacerdote y profeta. Él siguió fiel, lo despreciaron, pero él siguió fiel, enseñando al pueblo e intercediendo por el pueblo. Y al pensar en esto, hermanos, es que esto es precisamente lo que tenemos en Cristo Jesús. Es precisamente lo que tenemos en Cristo Jesús. Nuestro Dios se hizo hombre y vino a mostrarnos al Padre. Y vino a entregarse por nosotros. Dio su vida en rescate por nosotros. Resucitó al tercer día. ¿Y dónde está hoy, familia? Está a la diestra del Padre. Sigue ahí como humano para representarnos a nosotros. ¿Y sabe qué hace cada día? Intercede por nosotros. ¡Qué tremendo amor! Cristo no estaba jugando cuando dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Acerquémonos a nuestro Dios. Acerquémonos. Y solo puede ser a través de Cristo Jesús. Venga a Cristo. Confiese su pecado, arrepiéntase. Y disfrute de tener un sumo sacerdote representándole cada día delante de Dios, pidiendo oraciones a su favor delante de Dios cada día. Y vivamos en gratitud, familia. Vivamos disfrutando del acceso que tenemos al Padre a través del Hijo, nuestro sumo sacerdote. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Gracias te damos porque fuiste tú el que lo puso ahí en esa cruz para pagar lo que nosotros no podíamos pagar, porque fuiste tú el que lo envió y Él se humilló y se hizo hombre para vivir lo que nosotros no pudimos vivir, Señor, y ganar lo que nosotros no pudimos ganar, sino que lo perdimos desde el inicio, Señor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Límpianos, Señor. Que nuestros corazones, libra nuestros corazones de actuar, Señor, como leíamos acerca de los Efesios, de decir grandes, Diana. No. Que nuestro corazón esté tan lleno de ti, que en todo momento, aun cuando tenemos temor, Señor, podamos decir, pero grande ha sido nuestro Dios y Él es inmutable. Por eso podemos seguir confiando en Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no confiarnos en nuestras fortalezas, porque realmente no es ninguna, Señor. Ayúdanos a no dejar de tener presente nuestras debilidades, pero también tu grandeza y tu gracia, Señor. Ayúdanos a tener presente tu palabra, para que cuando vengan esas circunstancias difíciles, para que cuando venga la adversidad, podamos recordar y decir, mi Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel.
Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.